¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar con la escuela dominical, el estudio número 29 que se llama el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Estoy un poco sorprendido. Vamos a tener aquí la clase alrededor de 17 más o menos que llevamos en línea. Pues ya nos surge el hecho de juntarnos y estar todos juntos, pero sin embargo pues Dios sabe por qué son estas situaciones, y sin embargo pues a pesar de que se les extraña, hermanos, pues aquí estamos cumpliendo con esto para la honra y gloria de Dios. La unidad 1 de esta serie de estudios, y recordemos que se llama la personalidad del Espíritu Santo. Este estudio se llama el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, igual que las clases anteriores, no vamos a tener una base bíblica en sí, sino vamos a ver distintos versículos que van a estar pues ahorita saliendo para que ustedes los anoten. La verdad central nos dice que hay verdades en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo que nunca podríamos comprender sin la luz de lo que dice el Antiguo Testamento. Y el texto para memorizar y aplicar en la vida se encuentra en Joel 2, 28 y 29, que dice así: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Bien, hay que entender una cosa, hermanos. No podríamos entender al Espíritu Santo sin analizar el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está tratando de decir esta clase. Hay que entender, hermanos, que el Espíritu Santo pues no tiene protagonismo, o no es propiamente después del Pentecostés cuando se manifiesta, sino ya se había manifestado de diferentes formas en el Antiguo Testamento, y las vamos a ver pues poco a poco, y vamos a analizar algunas partes para que podamos ver cómo se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Bien, en el primer punto, hermanos, se llama el Espíritu Santo en la creación. Génesis 1:1, 2, Deuteronomio 32:11 y Salmos 104:30. Bien, vamos a ver la relación directa del Espíritu Santo en la creación. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que viene ahí, hermanos, Elohim, dice que el estudio que es un nombre que se utiliza en forma plural, de acuerdo a la etimología de la palabra. Sin embargo, pues también se puede utilizar en forma singular. Los eruditos o los estudiosos de la Biblia pues menciona que puede utilizarse de las dos formas, plural singular. El plural en el sentido de la magnificencia y el poder de Dios en sus tres formas o tres manifestaciones, pero singular en su esencia, y así no admite ningún concepto politeísta. Como les decía hace dos clases, no se trata de decir que están o que existen tres dioses, sino que existe un solo Dios con diferentes manifestaciones. Bien, en el Génesis 1:2, hermanos, se dice que introduce un concepto de gran interés e importancia. Dice: hasta la intervención del Espíritu Santo, la creación permanece inconclusa. Dice: la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano. Dice, vemos aquí que la tierra pues no existía nada, estaba vacía, había tinieblas, bueno, estaba el océano, pero no había una organización. También que existía una oscuridad absoluta, que no había ni la menor chispa de luz, y la tierra en sí era inerte, no tenía vida. Solamente la obra del Espíritu puede dar vida.
Así que la segunda parte de este versículo 2 de Génesis nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí nos está dando este concepto, donde la palabra empleada, hermanos, ruach, es como viento en lugar de espíritu. O sea, ambas palabras se pueden utilizar para mencionar acerca del espíritu. Lo mismo pasa en el griego. Tanto la palabra viento como la palabra espíritu pues derivan de la misma palabra. La mayoría de los eruditos, hermanos, dice que favorece más bien la traducción que habla acerca de que es el espíritu, no el viento el que se movía. Y aquí se observan tres acciones del Espíritu de Dios. La primera dice que la masa desordenada era mantenida y estable por el poder del Espíritu. La segunda es que se movía, es un participio. El mismo vocablo se traduce en revolotea en Deuteronomio 32:11. Dice con la idea de protección. Y tres, que probablemente el concepto más importante es el de infundir energía y vida, así como el pájaro que incuba los huevos. Otra parte dice en el Salmo 104:30, dice, expresa esta idea: envías tu hálito, espíritu, y son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos dice aquí que estuvo presente en la creación. El segundo punto, hermanos, nos habla acerca de que el Espíritu Santo estuvo en el pueblo del Antiguo Testamento. Tenemos Éxodo 31 del 3 al 5, Jueces 3:10, 6:34, 13:25, 1 Samuel 19:24 y 1 Corintios 1:7 y 3 del 1 al 3. Nos dice que el Antiguo Testamento describe el impacto del Espíritu Santo sobre la vida de un número limitado de personas en aquella época. Y se vale observar que en algunos casos el uso de la palabra espíritu no se refiere necesariamente a la persona a la que nosotros reconocemos como la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, el concepto de que el faraón tenía el Espíritu de Dios en Génesis 41:38 entraría teñido de paganismo. Bien, aquí vemos una situación, hermanos. Dice en un punto, el Espíritu Santo no era la posesión de todos los adoradores del Dios verdadero. No era como hoy en día, sino solo algunas personas pues llegaban a recibir pues el Espíritu de Dios. Nos dice en el segundo punto, el Espíritu Santo en los casos de las pocas personas que tuvieron una relación con él, dice, no moraba en ellas de forma permanente, sino que vino sobre ellas en forma temporal. Entonces aquí, hermanos, es importante señalar que para el cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, pues mora en él el Espíritu Santo, no se va a ninguna parte, no está saliendo y entrando. Bueno, vamos a ver unos ejemplos acerca de esta situación. Dice que el Espíritu vino sobre Otoniel capacitándole para una guerra contra el rey de Asiria. Esto lo tenemos en Jueces 3:10. Vino también sobre Gedeón, convirtiéndolo de un sencillo campesino en un gran general que inspiró a Israel a enfrentarse al enemigo que se había apoderado del país. Esto lo tenemos en Jueces 6:34. Vino sobre Jefté, dándole la capacidad de vencer a los amonitas. Jueces 11:29. Aquí tenemos que otro caso, el caso de Bezalel, pudiera parecer la excepción porque el Señor le dice a Moisés acerca de este artesano, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda la habilidad de artesano. Esto lo tenemos en Éxodo 31:3, cuando se estaba construyendo pues todo lo que era el tabernáculo. Y si sería este caso de experimentar permanentemente la presencia del Espíritu Santo,
Dice que los versículos siguientes, 4 y 5, demuestran que no fue así, que también en el caso de Bezalel, la presencia del Espíritu era para trabajo de la edificación del tabernáculo, como les había comentado. Es razonable suponer, cuando terminó la construcción, el Espíritu de Dios se retiró de él. En un tercer punto, hermanos, nos dice que la presencia del Espíritu en las personas del pueblo del Antiguo Testamento no les infundía santidad. La vocación, hermanos, del Espíritu Santo, pues es precisamente que nosotros tengamos o busquemos ser como Cristo. Esto es importante. El Espíritu Santo pues nos guía, ¿para qué? Pues para nosotros poder ser santos. Bueno, poder ser más santos. Acuérdense que la santidad puede entenderse en dos tiempos o de dos formas. La santidad posicional, que es cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y es llamado santo, y la santidad progresiva, que es cuando uno va transformando su vida hasta llegar a ser pues como Dios quiere que seamos. ¿Sí? Aquí, hermanos, pues el Espíritu Santo no reflejaba o no infundía santidad a la persona en la que entraba. Y el claro ejemplo de aquí, de esta parte, pues es Sansón. Nos dice en Jueces 13:25 que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón cuando era todavía joven. Pero sabemos, hermanos, que Sansón pues fue presa de pasiones bajas y de egoísmo toda su vida. Recordemos pues que tocó un cadáver, el cadáver de león, para obtener el panal, que era pues una situación que faltaba a la ley. Pues se llegó a una persona filistea, una mujer filistea. Todas las cosas que hizo Sansón pues no le daba o el Espíritu Santo pues no reflejaba santidad en él. También tenemos el caso de Saúl. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y éste despojó de su ropa y se puso a profetizar igualmente delante de Samuel. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado y desnudo. Esto está en Samuel, en primer libro de Samuel 19:24. Parece que la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era semejante a la posesión de dones del Espíritu en el Nuevo Testamento en la actualidad, en que no garantizaba una disposición santa. Dice, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 1:7a: hasta no faltaros ningún don. Pero más adelante se queja: no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. 1 Corintios 3:1. Ok, entonces el Espíritu Santo llegaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. No permanecía en el cuerpo de la persona, o no permanecía junto con la persona como lo es en estas fechas o en este tiempo. Y también pues no garantizaba el hecho de que la persona buscara la santidad por medio del Espíritu Santo. Y ya vimos los ejemplos aquí de Sansón. El siguiente punto nos dice la promesa de la plenitud del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tenemos varios versículos. Dice Números 12:6, Isaías 44:3, Ezequiel 39:29 y Joel 2:28 y 29. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, pues experimentaban la presencia del Espíritu Santo en forma limitada. Vamos a ver aquí en Isaías 44:3 nos dice: porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Aquí la profecía era que el espíritu era pues dado a cuentagotas, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento, y dice que en el Nuevo Testamento pues era va a ser un monzón de lluvias sobre los hijos de Dios. Nos dice aquí el 39:29:
No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor y Dios. Aquí, hermanos, pues también se utiliza el verbo derramar, así como lo manejaba el profeta Isaías. O sea, va a ser una abundancia del Espíritu Santo. En la providencia de Dios, dice, correspondía al profeta Joel predecir en forma clara e inequívoca un día cuando Dios derramaría en abundancia su Espíritu, que es el texto que nosotros tenemos para memorizar y aprender para memorizar y aplicar. Dice, sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu sobre todo mortal, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes visiones, y en aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. Es decir, no iba a haber distinción de personas. Nos dice aquí, vemos la extensión del derramamiento sobre toda carne. No será limitado solo a los judíos, tampoco habrá distinción de sexo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Será también sin distinción de edad. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Dice, por último, no habrá distinción de clases sociales. También derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Recordemos que los siervos y las siervas se debe de entender como los esclavos. Y apreciamos también el resultado del derramamiento. Profetizarán, tendrán sueños y visiones. Dios revela su voluntad por estos tres medios en el Antiguo Testamento. Números 12:6 son manifestaciones físicas, no significa necesariamente una renovación moral, pero sí hay un profundo significado espiritual. Nos dice, el Espíritu romperá toda barrera y vivificará la condición de todas las naciones y todas las clases de la humanidad. Los hombres tendrán la capacidad de ver y aplicar todas las verdades de Dios a todos y los hechos de la vida humana, pasados, presentes y futuros. Bien, hermanos, entonces con esto vamos a concluir. Vemos o hemos repasado las situaciones que se han dado en el Espíritu o con el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice en el Antiguo Testamento, y nos habla, hermanos, o nos dice este punto final donde que el Espíritu Santo pues estaba profetizado todo lo que realice o todo lo que realiza con nosotros en la actualidad. Entonces aquí vemos, hermanos, pues que nosotros pues debemos de entender que no era la misma forma en que se manifestaba en el Antiguo Testamento como se manifiesta en el Nuevo Testamento después del Pentecostés hasta nuestros días. Bien, hermanos, y con esto se termina esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga.